Presta mucha atención a esto, porque puede cambiar por completo la forma en la que has hablado con Dios durante toda tu vida. Te enseñaron que orar era pedir, rogar, suplicar casi desde una posición de pequeñez, como si tu papel fuera esperar misericordia y no ejercer autoridad. Desde niño aprendiste a bajar la cabeza, juntar las manos y decir, por favor, como si el cielo respondiera a la humillación constante y no a la claridad interior. Pero aquí hay algo que casi nadie te dijo. Si cada vez que hablas con Dios lo haces desde la carencia, estás reforzando la idea de que no tienes poder. Y eso cambia completamente la energía de tu vida. Porque quien pide, acepta la posibilidad del tal vez. Quien suplica admite que no está seguro, pero quien decreta ya eligió. Hoy quiero confrontarte con una verdad incómoda. No naciste para mendigar resultados, naciste para pensar, decidir y dirigir. La oración no fue diseñada como un acto de desesperación emocional, fue diseñada como un acto de alineación y gobierno interior. Deja de pedir como si fueras débil. Empieza a hablar como alguien que entiende que recibió mente, palabra y conciencia para cooperar con Dios, no para vivir esperando suerte. Porque cuando cambias la forma en que hablas, cambias la forma en que te posicionas ante la vida. Y cuando tu postura cambia, tu realidad comienza a moverse. Durante años, quizás sin darte cuenta, adoptaste un paradigma que te colocó en desventaja espiritual. El paradigma de la humillación constante. Te enseñaron que cuanto más pequeño te sintieras, más probable era que fueras escuchado. Que cuanto más repitieras tus carencias, más compasión recibirías. Y así, sin notarlo, convertiste la oración en un listado de problemas. Hablar con Dios se volvió una enumeración de lo que falta, de lo que duele, de lo que no funciona. Pero piensa en esto con honestidad. Si cada día refuerzas en tu mente la narrativa de escasez, ¿qué estás programando en tu interior? Napoleon Hill fue claro en algo fundamental. La mente humana crea en función de los pensamientos dominantes. Si tus pensamientos dominantes son de necesidad, dependencia y limitación, tu realidad terminará reflejando eso mismo. Orar mal no significa hablar con falta de respeto. Significa hablar desde una identidad equivocada, desde la idea de que estás separado del poder creador en lugar de ser colaborador consciente. Cuando oras únicamente pidiendo, te posicionas como alguien que no reconoce la autoridad que recibió sobre su propia mente. Y aquí está el punto que transforma todo. La humildad no es minimizarte, es alinearte. No es repetir que no puedes, es reconocer que tienes dirección cuando decides cooperar con lo divino. La verdadera humildad es aceptar responsabilidad por lo que piensas, lo que declaras y lo que eliges sostener. Si cada vez que hablas con Dios lo haces desde la impotencia, refuerzas esa postura en tu interior. Pero si comienzas a hablar desde claridad, decisión y propósito, tu identidad cambia. Y cuando la identidad cambia, la manera en que la vida responde también cambia. Aquí es donde todo se vuelve serio, porque decretar suena poderoso, pero implica algo que muchos no están dispuestos a asumir: responsabilidad. Pedir es cómodo. Si no sucede, puedes culpar al silencio. Puedes decir que no era el tiempo, que no era la voluntad, que no estaba destinado. Pero cuando decretas, entiendes que tus palabras no son lamentos, son dirección. Observa la diferencia energética. Cuando dices ojalá, estás dejando abierta la puerta a la duda. Cuando dices si se puede, todavía estás negociando. Pero cuando declaras con claridad, esto comienza ahora. Algo cambia dentro de ti primero. Tu postura se endereza. Tu mente se organiza. Tu cuerpo responde diferente. No estás exigiendo al cielo, estás alineando tu interior. Napoleon Hill lo explicaba como asumir el control del propio destino mediante pensamiento organizado y fe aplicada. No es arrogancia espiritual. No es jugar a ser Dios. Es entender que recibiste mente, palabra y capacidad de decisión para cooperar con la inteligencia infinita. Decretar no es gritarle al universo, es emitir un comando interno tan claro que elimina la ambigüedad. Y aquí está la parte que incomoda. Cuando decretas,
Ya no puedes hablar y actuar en contradicción. Si declaras prosperidad, no puedes seguir sosteniendo hábitos de escasez. Si declaras crecimiento, no puedes seguir eligiendo comodidad constante. Decretar te obliga a convertirte en coherente. Te obliga a asumir que lo que dices empieza a moldear lo que eres. Quien pide puede seguir esperando. Quien decreta empieza a moverse. Y cuando comienzas a moverte en coherencia con lo que declaras, la oración deja de ser un desahogo y se convierte en un comando consciente que reorganiza primero tu mente y después tus circunstancias. Hay un momento decisivo en todo este proceso, y es cuando dejas de pensar tus deseos y empiezas a escribirlos. Pensar es el primer paso. Hablar los refuerza, pero escribirlos los materializa. Escribir es el punto exacto donde lo invisible cruza la frontera y entra en el mundo físico. Mientras un deseo permanece solo en tu mente, es inestable. Cambia según tu estado de ánimo. Hoy estás motivado, mañana dudas. Hoy lo ves posible, mañana lo reduces. Pero cuando lo escribes, obligas al pensamiento a organizarse. Tienes que elegir palabras, definir límites, especificar dirección. Lo que antes era una emoción nebulosa se convierte en algo concreto. Napoleon Hill insistía en que la mente solo puede trabajar con aquello que está claramente definido, y la escritura es el instrumento que transforma la confusión en claridad. No es un ritual místico, es un acto de orden mental. Todo gran proyecto comienza en papel. Ningún ingeniero construye un edificio solo sintiendo que será grande. Necesita planos, medidas, cálculos, dirección. Lo mismo ocurre con tu comunicación con Dios. Cuando escribes tu propósito, no te estás desahogando, estás entregando un plano. Estás diciendo con precisión hacia dónde debe dirigirse tu energía. Tus ojos ven lo que tu mente decidió, y lo que tus ojos ven con frecuencia, tu subconsciente empieza a aceptar como real. Escribir crea un punto fijo, un norte que no cambia según el viento emocional del día. En el instante en que pones tu decreto en papel, estás afirmando, esto no es una fantasía, es una decisión. Y cuando una decisión se vuelve visible, deja de ser intención y comienza a convertirse en dirección. Aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Quieren resultados específicos, pero hablan en términos vagos. Dicen, quiero prosperar, quiero una vida mejor, quiero ser feliz, como si la inteligencia infinita tuviera la obligación de descifrar detalles que ni ellos mismos han definido. Y la verdad es simple. El universo no adivina, responde a claridad. Napoleon Hill fue contundente en esto. Sin un propósito definido no hay dirección, y sin dirección cualquier camino sirve, incluso los que conducen a la frustración. La vaguedad no es humildad, es confusión, y la confusión no crea nada sólido. La naturaleza no funciona con imprecisión. Una semilla no decide a mitad del proceso qué quiere ser. Lleva un código claro y lo ejecuta. Pero el ser humano, que tiene libre albedrío, muchas veces elige vivir en la improvisación y después se sorprende por los resultados aleatorios que recibe. Decir quiero ser rico no tiene fuerza. ¿Rico cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Haciendo qué? ¿Con qué impacto? ¿Sosteniendo qué estilo de vida? Sin esas respuestas no hay comando, solo hay un deseo suelto flotando en el aire. Y los deseos sueltos no construyen realidades firmes. Cuando escribes exactamente lo que quieres, cuánto quieres y para cuándo lo quieres, dejas de esperar que algo pase y empiezas a diseñar lo que debe pasar. En ese momento el papel deja de ser papel, se convierte en contrato, no con el mundo externo, sino con tu propia mente y con la inteligencia infinita. La realidad se organiza alrededor de lo que es claro. Donde hay precisión hay poder, donde hay poder hay movimiento, y donde hay movimiento dirigido, la creación deja de ser azar y se convierte en consecuencia. Ahora quiero que sepas que nada de lo que escribas o declares tendrá poder real si no está cargado de emoción verdadera. Esta es una de las leyes más ignoradas de la creación consciente. Muchas personas repiten frases bonitas todos los días, pero por dentro sienten miedo, duda o contradicción, y entonces se preguntan por qué nada cambia.
Napoleon Hill fue claro. El pensamiento solo se vuelve creador cuando está impregnado de sentimiento. La emoción es el combustible. Sin ella, el decreto es solo tinta sobre papel. Palabra sin emoción es sonido muerto. Palabra con convicción es decreto vivo. Aquí aparece el saboteador silencioso, la contradicción emocional. La persona escribe «yo soy próspero», pero su cuerpo vibra escasez. Dice «confío plenamente», pero su estómago está lleno de ansiedad. El universo no escucha la frase, escucha la vibración. No responde a lo que pronuncias mecánicamente, responde a lo que sientes mientras lo dices. Por eso alinear pensamiento y emoción no es opcional, es indispensable. No se trata de fingir fe, se trata de sentir antes de ver. Y aquí entra una llave poderosa, la gratitud anticipada. La mayoría agradece después de recibir, eso lo hace cualquiera. Pero quien entiende las leyes de la mente agradece antes. Cuando sientes gratitud como si ya fuera real, envías una señal inequívoca de certeza. La gratitud disuelve la duda, declara sin palabras, está hecho. Y cuando la emoción confirma el comando, el subconsciente ejecuta sin resistencia. Hablar con Dios exige integridad interna. No puedes declarar crecimiento mientras temes crecer. No puedes decretar prosperidad sintiendo culpa por desear prosperar. La emoción debe sostener el decreto, porque es la emoción la que transforma palabras en órdenes y órdenes en realidad. El mayor error de quien descubre estos principios es creer que un solo momento de claridad lo cambia todo. Escuchas un mensaje poderoso, escribes tu propósito una vez, lo lees con emoción y esperas que la realidad se reorganice al instante. Pero la mente humana no cambia por impacto aislado, cambia por impresión repetida. Napoleon Hill llamó a esto repetición hipnótica, el proceso mediante el cual una idea se afirma una y otra vez hasta volverse dominante. Sin repetición, todo decreto muere joven. Dentro de ti existe una estructura antigua, construida durante años de hábitos, creencias limitantes y condicionamientos emocionales. Ese viejo yo no desaparece porque un día te sentiste inspirado. Y aquí está la diferencia que lo cambia todo. El subconsciente no responde a turistas, responde a residentes. Leer tu decreto una vez es turismo mental. Leerlo todos los días en voz alta es cambio de residencia. Tu propia voz tiene autoridad sobre tu sistema nervioso. Cuando te escuchas declarando con convicción lo que decidiste ser, creas un circuito interno que fortalece la nueva identidad. Al principio parecerá artificial. La mente racional se burlará. El viejo patrón intentará arrastrarte de regreso a lo conocido. No lo interpretes como señal de fracaso. Interprétalo como señal de que el proceso comenzó. Cada repetición es un golpe a la vieja estructura. Cada lectura diaria debilita el patrón que te mantuvo estancado. La fe verdadera no se demuestra en el entusiasmo del primer día, sino en la constancia de los días comunes. Quien cree, persiste. Quien solo desea, abandona. Cuando tu decreto se convierte en ritual innegociable, deja de ser ejercicio mental y pasa a ser identidad aceptada. También hay algo que debes entender con absoluta claridad. Decretar sin actuar es convertir la fe en fantasía. La inteligencia infinita no funciona como un dispensador automático de resultados terminados. No responde entregando cosas mágicamente. Responde ofreciendo dirección. Las respuestas rara vez llegan como un milagro espectacular. Llegan como ideas insistentes, como un impulso claro de hacer una llamada, como el deseo repentino de empezar algo que has postergado, como una conversación inesperada que abre una posibilidad. Y es justo ahí donde muchos fallan. Esperan algo grandioso e ignoran lo evidente. Dios no mueve tus pies por ti, mueve tu percepción. Coloca la señal en el camino, pero la decisión de avanzar sigue siendo tuya. Napoleon Hill enseñaba que toda riqueza comienza con un pensamiento inspirado, seguido de acción definida. Pensamiento sin acción es ilusión. Inspiración sin movimiento es desperdicio. La acción inspirada exige rapidez. Su mayor enemigo es el análisis excesivo. Sientes el impulso, pero negocias con el miedo.
Después lo veo. No es el momento. Voy a esperar otra señal. Y mientras esperas, la oportunidad pasa a alguien que estuvo dispuesto a obedecer sin garantías. La acción inicial casi nunca parece impresionante. Son pasos pequeños, llamadas hechas, hábitos ajustados, conversaciones iniciadas, pero en la dirección correcta. El camino se revela mientras caminas, no antes. Cuando actúas en alineación con lo que decretaste, algo poderoso sucede. La fe deja de ser interna y se vuelve visible. Le demuestras a tu subconsciente que estás comprometido. Le demuestras a la vida que estás disponible. Y ese compromiso crea un efecto en cadena. Una acción abre espacio para la siguiente. Un paso correcto atrae otro. Porque la realidad no cambia cuando entiendes, cambia cuando te mueves. Hablar demasiado sobre lo que aún está en construcción es una de las formas más rápidas de debilitar un propósito. Existe un principio silencioso que pocos respetan. El poder ama el recogimiento. Cuando expones un objetivo antes de que tenga raíces, lo vuelves vulnerable a opiniones, dudas y escepticismo que no pediste, pero que igual entran en tu mente. No todo el mundo merece acceso a tu visión. Hay personas que viven cómodas en realidades pequeñas y sin mala intención intentarán reducir tu sueño al tamaño de lo que ellas pueden comprender. No es maldad, es limitación de percepción. Aún así, el efecto es el mismo: drenaje de energía. El diálogo que crea realidades es vertical, no horizontal. Ocurre entre tú y la inteligencia infinita. Cuando llevas ese diálogo a la multitud antes de tiempo, diluyes el enfoque. Cada opinión externa se convierte en ruido, y el ruido rompe la convicción. El silencio, en cambio, concentra. Napoleon Hill advertía que las ideas nuevas necesitan protección hasta echar raíces profundas. Antes de eso, cualquier viento las derriba. Guardar tu propósito no es aislarte, es estrategia. Es elegir dónde circula tu energía. Mientras el mundo ve poco, tú construyes mucho. Hay sueños que mueren no por falta de fe, sino por exceso de explicación. Cuanto más hablas, más sientes la necesidad de justificar. Y cuando justificas, empiezas a dudar. El poder no se anuncia, se acumula. Y cuando finalmente se manifiesta, no necesita defensa ni validación. Existe una madurez silenciosa en quien aprende a callar, trabajar y confiar. En ese nivel ya no necesitas convencer a nadie. La realidad lo hará por ti. En el proceso llega un punto en el que todo parece estar detenido. No hay señales claras, no hay confirmaciones visibles, no hay aplausos externos. Y es justo ahí donde la mayoría abandona. No porque el decreto haya fallado, sino porque la mente confunde el silencio con ausencia de respuesta. Napoleon Hill enseñaba que toda gran realización atraviesa un período de gestación invisible. La tierra no hace ruido mientras la semilla echa raíces. No hay espectáculo bajo el suelo. Pero eso no significa que no esté ocurriendo nada. El silencio es parte del trabajo. Es la etapa donde la inteligencia infinita reorganiza variables que no puedes ver, ajusta personas, reposiciona circunstancias y fortalece estructuras internas que aún no están listas para sostener lo que pediste. El error es creer que la fe solo existe cuando hay evidencia. La fe verdadera es seguir regando incluso cuando el suelo parece seco. Este intervalo no solo prueba tu paciencia, prueba tu identidad. ¿Quién eres cuando no hay resultados inmediatos? ¿Alguien que confía en el proceso o alguien que necesita pruebas constantes para continuar? El universo no responde a la prisa, responde a la constancia. Quien abandona en el silencio demuestra que solo estaba entusiasmado. Quien permanece demuestra que eligió de verdad. Como el bambú chino que pasa años creciendo hacia abajo antes de romper la superficie con una velocidad impresionante. Tu propósito también se fortalece en lo invisible. El problema nunca es el tiempo de espera. El problema es interrumpir el proceso antes de la manifestación. Persistir cuando nada parece suceder es madurez espiritual. Es decir, sin palabras, confío más en el orden del proceso que en las oscilaciones de mi emoción.
Y cuando sostienes esa postura, la manifestación deja de ser una posibilidad y comienza a convertirse en una consecuencia inevitable. Cuando la respuesta finalmente llega, casi nunca lo hace como la imaginaste. A veces no se presenta como puerta abierta, sino como estructura que se rompe. Y ahí es donde muchos interpretan mal el proceso. Llaman fracaso a lo que en realidad es corrección. Llaman pérdida a lo que en realidad es reajuste. Napoleon Hill afirmaba que toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. El problema es que casi nadie se detiene a buscar esa semilla. Cuando algo se derrumba, no siempre es castigo. Muchas veces es eliminación de lo que no soportaría el nivel de crecimiento que pediste. Relaciones se alejan, planes fallan, oportunidades desaparecen. No porque el decreto fue ignorado, sino porque el camino original no conducía al destino declarado. La inteligencia infinita no preserva lo que está desalineado con aquello en lo que decidiste convertirte. La derrota no es final, es retroalimentación, es información, es ajuste de estrategia. El error se convierte en enemigo solo cuando lo personalizas, cuando crees que define quién eres. Pero la adversidad no te define, te refina. Quien se revela ante el reajuste bloquea el flujo. Quien observa, aprende y ajusta, acelera el proceso, porque entiende que no hay error en el plan, solo etapas que la mente todavía no comprende. Y cuando esa comprensión llega, lo que parecía obstáculo se revela como redirección necesaria. Napoleon Hill dijo algo con claridad: la vida entrega aquello en lo que te conviertes con constancia. Cuando tu identidad se ajusta, la persecución termina. Dejas de correr detrás de oportunidades y comienzas a atraer por alineación. Tu pensamiento está organizado, tu emoción está estable, tu acción es coherente. Ya no necesitas suplicar, ya no necesitas convencer. La realidad empieza a responder porque encuentra en ti un punto firme, claro y decidido. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo dentro de ti reconoció esta verdad, y eso ya es una señal de cambio interno. Ahora la pregunta no es si funciona. La pregunta es si vas a sostenerlo. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like. No es solo apoyo al contenido, es una señal para ti mismo de que eliges permanecer en este camino de fe aplicada, claridad mental y acción consciente. También escribe esto en los comentarios. Decreto, actúo y permanezco firme. Escríbelo como un compromiso público contigo mismo. Cuando lo declaras y lo repites, refuerzas tu identidad. Recuerda esto: cuando la identidad cambia, la realidad la sigue. Y lo que hoy comenzó como un decreto, mañana será tu nueva normalidad.